Dentro de un aspecto importante dentro de los modos de convergencia está relacionado con de qué manera podemos calcular la varianza de funciones de variables aleatorias. En particular, esto es importante porque algunos de los estadísticos a los cuales nos enfrentaremos o que deberemos utilizar para realizar inferencias en diferentes aspectos son funciones de variables aleatorias. Entonces, a veces esas funciones o a veces esos estadísticos pues tienen unas expresiones que no son fáciles de encontrar a nivel a nivel de sus distribuciones, y calcular su varianza puede ser, digamos, el factor diferenciador, porque la varianza, y más concretamente la desviación estándar, nos va a permitir a nosotros más adelante calcular lo que llamaremos los intervalos de confianza, o también alimentar otros procesos como medidas de, de idoneidad, de bondad de ajuste, de precisión. El método delta es una estrategia que permite de alguna manera aproximar la varianza de un estimador cuando usted no tiene conocimiento de la forma explícita de la distribución de ese estimador, o cuando la expresión que permite definir ese estimador pues es compleja y no es fácil, digamos, encontrar la varianza por los métodos tradicionales que hemos visto, por ejemplo, en el curso de probabilidad, que es calculando directamente con una doble integral o con una doble sumatoria, si fuera el caso de dos variables. Entonces el método delta da una alternativa a eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Este método delta se basa en una aproximación tipo Taylor, es decir, aproximamos cierta función usando el teorema de Taylor y utilizamos esa aproximación para calcular de manera aproximada la varianza del estimador. Algunas notas importantes como para que nos contextualicemos de qué lo que vamos a hacer es la siguiente. ¿Qué es el polinomio de Taylor? Entonces recordemos un poco que si usted tiene una función que, que tiene derivadas hasta el orden R, es decir, la derivada résima de la función existe, entonces el polinomio de Taylor de grado R alrededor de un punto A para esa función, para aproximar esa función, para esa función G, se define de esta manera. T sub R de X igual a esta sumatoria, desde igual 0 hasta R, de la iésima derivada de G con respecto a X evaluada en A sobre I factorial por X menos A a la I. Por eso se llama un polinomio de Taylor alrededor del punto A. Y lo que pretendemos de alguna manera es que la función G en un punto en X pudiera ser aproximada de manera más o menos adecuada por este polinomio. Así que la función G de X va a poder obtenerse como G de A. Si ustedes observan bien aquí, la derivada 0 de G pues no es la derivada de la función evaluada en A, más este polinomio, más el resto, que llamaremos residuo, que es el teorema de Taylor. El residuo es los demás términos de este polinomio a partir del grado R más 1. Eso lo llamamos el residuo. Donde el límite de este residuo. Fíjense que si el polinomio es de orden R, entonces lo que vamos a decir es que este cociente, el residuo sobre el término résimo del polinomio, pues el límite de esa expresión tiende a 0. Es decir, el residuo es más pequeño el residuo es tan pequeño que con los primeros R términos es posible expresar esta función. En otras palabras, el residuo es despreciable. Es una manera pues elegante de decirlo a través del límite. ¿Qué nos dice el método delta? Vamos a suponer que G es una función definida en un subconjunto de RK de valor real. De manera que esta función G es derivable en este punto a sub 1 hasta sub K. Si X representa entonces el vector de variables asociadas a este espacio, es decir, de dimensión K, entonces una aproximación de Taylor de orden 1 para G alrededor del punto A va a ser de esta forma. Observen ustedes la importancia de estos valores acá en negrilla, que indica que son vectores o que son puntos en RK mejor. Entonces, observen ustedes que lo que aparece aquí ya no va a ser la típica derivada que nosotros conocemos, sino que va a ser un tipo de gradiente, ¿cierto? Va a ser el tipo de gradiente. Entonces G de X va a ser G de A
más esta sumatoria más el residuo de x menos a. Ahora, ¿qué va a hacer esta cosa? Esta cosa va a ser entonces un gradiente. Es como tomar la diferencia entre este vector y multiplicarla por el gradiente de g evaluado en a. Para aproximar una aproximación de Taylor de orden 2, implicaría ya no el gradiente, sino una matriz de segundas derivadas parciales. Algo así como esto. Entonces g de x sería g de a más esta multiplicación, que es el gradiente por la diferencia de estos dos, más esta forma cuadrática, más el residuo, donde esto que ustedes ven aquí, g de a, va a ser la matriz jacobiana, es decir, la matriz que contiene las segundas derivadas parciales de g con respecto, cada vez pareada, ¿cierto? Por ejemplo, eso tiene todas las segundas derivadas parciales. La entrada IJ de esta matriz J sería la derivada parcial de la segunda derivada parcial de g con respecto a xy y con respecto a xj. Entonces, esa sería una matriz jacobiana. Y si pensamos en un polinomio de más orden, vamos a ver que esto empieza a complicarse bastante. Lo usual es utilizar polinomios de orden 1 o hasta de orden 2. Si usted tiene T1, T2 hasta Tk varias aleatorias, cuyas medidas son estas, T1, T2 hasta Tk, y definimos T como este vector, el vector de estas variables aleatorias, y θ como el vector de estas respectivas medias, entonces vamos a suponer que existe una función diferenciable y que esta función g es, entonces como decía, es diferenciable en t, es una función diferenciable. Y queremos calcular la varianza de g de t. Ese realmente sería nuestro lío, es decir, yo utilizo estas variables aleatorias para definir un estadístico t, g de t, perdón. Es decir, este g de t puede verse como un estadístico, es decir, es una función de estas variables aleatorias. Y suponga que yo necesito calcular la varianza de g de t. El primer problema a lo que nos enfrentamos es que posiblemente no sea fácil encontrar la distribución de probabilidad de g de t. Si pudiéramos encontrarlas, eso tampoco me garantiza que sea fácil calcular la varianza de g de t usando su distribución de probabilidad. Tampoco es fácil. Pero digamos que yo quiero calcular esta varianza. Vamos a definir g sub i' de θ como esta derivada, la derivada con respecto a t sub i de la función g de t evaluada en t igual a θ. Esta va a ser g sub i, es decir, esta es la décima componente de este gradiente. Entonces, g de t puede expresarse de esta manera más un residuo, que es parecido a lo que acabamos de hacer acá. Ese sería el polinomio de orden 1. Este g' evaluado en θ ya sabemos qué es, y este t sub i menos θ sabemos qué es. Entonces lo que ustedes están viendo aquí en esta suma es la multiplicación del gradiente de g con respecto al vector t evaluado en θ por el vector t negrilla minúscula menos θ, más el residuo. Y fíjense que como lo que yo estoy haciendo es una aproximación, y si el residuo realmente es muy pequeño, es decir, si este residuo no es importante con respecto a este polinomio, es despreciable, entonces yo puedo aproximar g de t como esta expresión. Eso es una aproximación de orden 1. Ahora lo que voy a hacer es cambiar esta t por el vector aleatorio y tratar de calcular valor esperado y varianza de esto, a ver qué pasa. Entonces fíjense que el valor esperado de g de t, ya volviendo esto una variable y no un valor del vector, ese valor esperado, al ser el valor esperado una función, un operador lineal, puede calcularse como el valor esperado de esto más el valor esperado de esto. Pero miren esto, el valor esperado de esta constante es ella misma y el valor esperado de esta suma es la suma de los valores esperados. Pero como de nuevo esto es una constante con respecto a t, sale el valor esperado y me queda la esperanza de ti menos θi. Pero recuerden que θi es el valor esperado de t sub i, por lo tanto este valor esperado es 0. Y lo que vamos a obtener es que toda esta suma se me cancela y me queda g de θ. Es decir, el valor esperado de g de t se aproxima como g del valor esperado de t, que es g de θ, que es lo que se esperaba y es más o menos lo que uno, pues es sensato pensar en esa aproximación. Ahora, ¿cómo calculamos la varianza? Entonces, recuerden ustedes que la varianza de una variable aleatoria es el valor esperado de esa variable menos su media al cuadrado. Ahora, acabamos de ver que una manera de aproximar el valor esperado de g de t es con g de θ. Entonces, si
si aproximamos la varianza de g de t, utilizando esta expresión, entonces vamos a darnos cuenta de que g de t menos g de teta está aproximado, según este resultado, g de t menos g de teta se aproxima con esta suma. Por lo tanto, g de t menos g de teta al cuadrado sería esta suma al cuadrado. Ahora, recuerden que es una suma al cuadrado. Una suma al cuadrado es la suma de todos los términos al cuadrado más 2 veces la suma de todos los dobles productos. Entonces, esto que usted ve aquí se va a poder expresar como la sumatoria de esto al cuadrado por esto al cuadrado, más 2 veces una doble suma de g sub i de teta por g sub j de teta por t sub i menos t sub i menos teta y por t sub j menos teta j. Entonces, al aplicarle el valor esperado a todo eso, vamos a obtener lo siguiente. Lo primero, el valor esperado de esa primera suma sería esto. Y el valor esperado de la segunda suma entra el valor esperado acá en este producto. Entonces, les queda a ustedes como ejercicio que es muy fácil verificar que en efecto, no hay que verificarlo tanto, eso es un resultado del cálculo, que esta sumatoria al cuadrado pues se puede expresar como los primeros términos, la suma de los primeros términos de los términos al cuadrado más la suma de los dobles productos, más 2 veces. Entonces, al calcular el valor esperado, entonces entra el valor esperado acá, esto es una constante, esto aquí, y fíjense que estas expresiones que están acá, aquí en vez de poner la doble suma, pongo una sumatoria para i menor que j, por eso pongo el 2. Y queda esta expresión que está aquí. Ahora, esto que ustedes ven aquí por definición es la covarianza entre t sub i y t sub j por definición, ¿ok? Y esto que ustedes ven aquí es la varianza de t sub i por definición. Así que lo que usted tiene expresado es esto que está aquí, ¿bien? Pero fíjense que esto se puede expresar también a su vez. Esto que ustedes ven aquí es una forma cuadrática, que se puede expresar como este gradiente por una matriz sigma por este gradiente traspuesto, donde sigma, ¿qué va a ser? La matriz de varianzas y covarianzas del vector t. ¿Okay? Para el caso univariado, es decir, para el caso en que t, este t solo fuera una variable, t sub 1, por ejemplo, entonces usted ¿qué verifica? Que aquí solo tengo una primera derivada. Aquí no tengo una matriz, sino que tengo la varianza de t y aquí tengo otra vez la derivada. Entonces me quedaría la derivada al cuadrado por la varianza de t. Ese es el resultado para el caso univariado. Si t es un vector univariado, o sea, si t es una variable, la varianza de g de t se puede aproximar como la derivada de g evaluado en el valor esperado de t al cuadrado por la varianza de t. Eso es como una simplificación de ese resultado. Vamos a ver un ejemplo, a ver esto cómo puede funcionar. Vamos a suponer que usted tiene un conjunto de variables aleatorias I y D, es decir, idénticamente distribuidas independientes que provienen de una Bernoulli. El parámetro natural que a uno le interesaría, por ejemplo, conocer en una Bernoulli sería P, que es la probabilidad de éxito. Sin embargo, hay otros parámetros interesantes. Hay uno en particular que se utiliza mucho en la investigación médica, que es lo que llamamos la razón odds, ¿cierto? En este caso, el odds o esta razón se conoce como la probabilidad de éxito sobre la probabilidad de fracaso. Por ejemplo, suponga que la probabilidad de mejorar con cierto tratamiento es 1/3. O sea, que la tercera parte de las personas que se someten al tratamiento mejoran. Entonces, el odds de mejorarse va a ser la probabilidad de mejorarse sobre la probabilidad de no mejorarse. Así que el odds va a ser un medio. ¿Esto qué significa? Que por cada persona que se mejora, esperamos 2 que no se mejoren. Listo, eso más o menos como una interpretación de un odds. Y es muy útil en muchos casos. Entonces lo que queremos aquí es cómo tenemos una estimación para P sobre 1 menos P. Pues un estimador de P, lo conocemos nosotros, es la media de estas variables. ¿Sí? Entonces el estimador natural para el odds sería P gorro sobre 1 menos P gorro. La pregunta es, ¿cómo calculamos la media y varianza aproximadas para P y P gorro? Entonces P gorro va a ser la sumatoria de los X sub I sobre N. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Que para calcular la media, fíjense acá, aquí está, perdón, ¿cómo calculamos la media del odds o del estimador del odds? Como estimar el odds en las medias. ¿Y cómo calculamos la varianza? Pues derivando esa función, elevándola al cuadrado, evaluándola en P y multiplicándolo por la varianza de ese estimador. Eso es lo que vamos a hacer.